Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Fin de Semana. Qué bueno que está con nosotros, porque hoy le vamos a platicar de algo que seguramente usted tiene curiosidad, así como todos la hemos tenido en algún momento. Y se trata de hablar acerca de los sueños. ¿Qué tantas cosas sueña usted? Y usted es de las personas que cree que todos estos sueños tienen una interpretación así ya dada, específica, como cuando se cae un diente o sueñas con una novia o te pasa un gato negro, en fin. Ah, no, ese no, ¿verdad? Ese no es sueño. El caso es que vamos a estar hablando de todo eso, así que quédese con nosotros porque va a estar muy bueno este programa. ¿Y qué pasa cuando tenemos pesadillas? Aunque dicen que las pesadillas son más bien momentos de la infancia, también como adultos podemos tener algunas pesadillas y se dice que es el enfrentar las frustraciones y los miedos. Vamos a platicar más de esto, así que quédese ahí donde está. Otro punto también bien importante de los sueños es que a veces o muchas personas creen que son premonitorios, es decir, que nos están avisando qué es lo que va a pasar en un futuro. ¿Ustedes creen en eso? ¿Les ha pasado? ¿Creen que a través de los sueños podemos entender algunos mensajes que pueden o no cambiar nuestra vida? También vamos a tocar ese punto. Lo cierto es que los sueños sirven para el autoconocimiento, para conocernos un poco más, pero le vamos a explicar todo esto más adelante, así que empezamos con este programa. ¿Para qué sirven los sueños? ¿Crees que puedes predecir tu futuro a través de ellos? Hay quienes piensan que los sueños son la puerta de entrada para el mundo esotérico y adivinatorio. Sin embargo, algunas disciplinas científicas y humanistas como la psicología, la sociología, la filosofía y hasta la literatura se han dado a la tarea de entender lo que hay detrás de nuestros sueños. Miedos, anhelos, aspiraciones, frustraciones y hasta soluciones a problemas de la humanidad se pueden presentar cada noche en nuestra cabeza. ¿Con qué frecuencia pones atención a tus sueños? ¿Crees que a través del sueño podemos encontrar solución a los problemas? Ahí está, ya ves, o sea, ahí está hay muchas cosas que soñamos, ¿no? Y yo creo que todos soñamos en algún momento, sin embargo es curioso y más adelante lo vamos a ver, cómo hay personas que jamás han podido recordar un solo sueño, por ejemplo, y otras que todas las noches sueñan. Pero una vez hablando con un especialista aquí en Diálogos, decía que lo normal es no acordarse de los sueños, sí. que ¿Sí? cuando tienes un sueño reparador, cuando duermes bien, cuando estás en paz, estás bien, no tienes recuerdas. por qué Cuando duermes acordar. profundamente, que justo en la mañana dices, no recuerdo qué soñé, dormí tan bien y descansé lo suficiente que no recuerdo lo que soñé. Y es muy curioso, cuando tienes una siesta, un sueño de 5 a 15 minutos, casi siempre puedes recordar lo que estabas soñando. Sí. Es que dicen que mientras más cerca está de la hora en la que te vas a despertar o en la parte del sueño que es ligera, porque ya ves que hay varias etapas del sueño, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la etapa donde es más ligera, entonces puedes acordarte de los sueños. Y cuando estás en el nirvana, Pues ahí ya. estás, pero como piedra. Pero ¿no les ha pasado que de repente te despiertas con una sensación extraña y no sabes por qué? Porque Sí, no recuerdas claro. el sueño, Sí. pero tienes esa sensación como De de vacío. inquietud o de vacío, que sabes que soñaste algo, pero no sabes qué, y sabes que eso te inquietó. Sí. ¿No? Y que incluso esto se puede manifestar como tal vez minutos más tarde, horas más tarde o hasta un par de días más tarde y puedes recordar lo que soñaste hace 2 días. O sea, de repente algo te lo dispara. Algo te lo dispara Y yo porque creo- lo vuelves a vivir o cuando menos la sensación la identificas y entonces te proyectas hacia ese momento. Pero yo creo que la interpretación de los sueños ha cambiado a lo largo de las culturas, de las generaciones. Los antiguos Chamanes y sacerdotes. exactamente. Ellos soñaban algo y trataban como de aterrizarlo en el momento que estaban viviendo para bien común, para bien de la aldea, de la comunidad, de la sociedad en la que se vivía. Entonces eran como, tú dices, como una tipo premonición, ¿dice así? Premonición, Así es, sí, sí, sí. para saber cómo llevar a cabo quizás ciertas actividades o a lo mejor el poder del chamán que era el jefe de la aldea, o sea... Y de ahí que por eso, hasta nuestros días, de repente sentimos que los sueños pueden ser premonitorios. Entonces, cuando de Exacto. repente sueñas algo feo y sientes que va a pasar eso, ¿no? Entonces te despiertas con mucha angustia porque sientes que es A mí me ha premonitorio. pasado muchísimas veces. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y una de mis angustias, lógicamente, es que le pase algo a mi hija.
y he soñado recurrentemente que la pierdo de vista, que estoy en un lugar con mucha gente y de repente la pierdo de vista y estoy desesperada buscándola por todos lados y despierto, pero he despertado con lágrimas, Sí. o sea, con angustia. Y lo primero que hago es, ay, qué bueno que fue Sí, sueño. tranquilizar. Ay, sí. No, y hasta voy a verla al cuarto, si aquí está dormidita, está tranquila. Todo o sea, bien. Sí. Oye, pues justo vamos a ver la siguiente frase que tiene que ver con esto. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca, escritor español. Qué padrísima frase, ¿no? Maravilloso, La vida es sueño de Calderón de la Barca, la verdad es que vale mucho la pena leerlo. Sí es fantástico todo lo que dice. Yo creo que la sociedad desde hace mucho tiempo, o desde sus inicios, siempre ha querido interpretar lo que significan o lo que simbolizan los sueños. Y sí, yo creo que sí, algo, no sé si nos alerte, pero hay algo irresuelto en nuestra vida y entonces nos lo llevamos y tiene que ver mucho cómo se combina con el inconsciente y el consciente y lo estamos tratando entonces de resolver. Puede ser un vacío emocional, puede ser una preocupación en cuanto a la seguridad de tu familia, lo que tienes que proveer si es que lo haces, o tal vez que económicamente no te encuentras en una situación muy holgada o cuando menos de tranquilidad que te pueda dar este descanso o este sueño reparador. Y creo que así es como también se puede ir manifestando. Claro. Otras son las pesadillas, ¿no? Que yo creo que en la vida adulta se van teniendo cada vez menos. Es más fácil escuchar de algún niño o de alguna niña que se queje de soñar constantemente pesadillas. Así Yo, por es. ejemplo, Y en el siguiente bloque hablamos más de las pesadillas. yo Sí. fui un niño atormentado completamente por las pesadillas. ¿En serio? Desde muy pequeño. Oye, pero la verdad es que los sueños lo que hacen es que son una proyección de todo lo que traes en el inconsciente. Usted se imagina cuántas cosas hay a lo largo de un día y a lo largo de toda una vida en donde uno está captando cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo ahorita la cámara, pero estoy captando lo que sucede alrededor de una manera inconsciente. Todas esas cosas inconscientes que vemos pero no vemos, que creemos que no vemos pero sí vemos, están en el inconsciente y todas esas cosas afloran cuando estamos dormidos. Y hay explicaciones científicas muy exactas en donde te dicen que tiene que ver con la amígdala, tiene que ver con una serie de cuestiones cerebrales que ahorita le vamos a explicar después, regresando a esta pausa, y que ahí radica el por qué soñamos y por qué hay tanto caos en la cabeza. Porque la verdad se sueña caóticamente, Sí. es decir, no hay una coherencia, podemos ser superhéroes, podemos, ¿no? Que esa parte me gusta Sí, mucho, que no entonces, que puedas tenga hacer una lo que lógica, quieras en un que no sueño. haya una secuencia, Exacto. o sea, que puedas brincar de un escenario a otro, que haces ver como que una persona es la misma y sin embargo es otra completamente diferente. Como lo no decía sé. esta frase, que es la vida, es una ilusión. Sí. Así es. Y realmente es una Que ilusión. toda la vida es como un sueño y los sueños, Sueños son. son. Una pausa y regresamos. Soñar que nos persigue un asesino, correr con todas nuestras fuerzas para salvar la vida y no poder avanzar, o hasta despertar aterrados por el rostro del fantasma son algunas de las formas en las que las pesadillas nos impiden dormir en la noche. Pero, ¿sabías que las pesadillas son más frecuentes en la infancia? A través de este tipo de sueños, los niños tratan de resolver los dilemas del día a día. Por ejemplo, soñar que se pierden puede ser el miedo a perder a sus padres. Despertar llorando por el lobo que se los va a comer puede ser el miedo a morir. Evitar cerrar los ojos por el zombi pueden ser algunas de las formas en que los niños reflejan su vulnerabilidad. ¿Cómo ayudas a tus hijos a superar sus pesadillas? Y yo les pregunto a todos los que ya son padres de familia que nos están viendo en este momento, ¿cómo ayudan ustedes a sus hijos a superar las pesadillas? A veces es complicado como entender esta parte. Escuchamos a los niños dormidos diciendo palabras o de repente despertándose asustados, pero no hay que minimizar el miedo que ellos sienten. Hay que escucharlos y decir, ¿por qué te sientes así? ¿Qué soñaste? ¿Qué te provoca este sueño? Porque a veces lo minimizamos y decimos, ay, es una pesadilla, pero puede ser que el niño
esté conteniendo frustraciones y miedos, del día a día y que nosotros como padres no podemos ayudarlos. Claro, y yo no hay que creo minimizarlos. No hay que minimizar ese miedo que ellos sienten. Totalmente cierto. Pero fíjate que además es lindísimo porque en los niños hacer diferentes dinámicas para controlar estas pesadillas son maravillosas, les funcionan de maravilla. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hija, una vez cuando ellos eran muy chiquitos nos asaltaron con pistola en mano y fue muy traumático. A mi hija le pusieron la pistola en la cabeza. Ay, qué cosa. Y tenía muy poquitos añitos. Entonces estaba fatal. Entonces hubo que llevarla con una psicóloga muy linda que le funcionó de maravilla. Y la hizo, bueno, además de hablar y platicar y desahogarse, la hizo dibujar un monstruo. ¿Cómo se imaginaba ella esa pesadilla? Entonces ella dibujaba y ponía así a su mono todo negro, feo, ¿no? Así, que yo lo veía divino al monstruito, ¿no? Se veía simpatiquísimo. Y entonces había que salir, cuando ella le daba mucho miedo en la noche, pues se despertaba llorando, había que salir con ese monstruo al jardín a darle con una varita que le habían dado al monstruo para que ya se estuviera en paz. Y lo hicimos a lo mejor, no sé, de veras un par de semanas y fue prodigioso. No solo a ella se le quitaron las pesadillas, a mí también, porque yo también le daba al monstruo. Entonces, de veras es riquísimo el poder sacarlo, no dejarlo dentro, sino sacarlo y ponerlo allá afuera. Claro. Eso a los niños es lo que les sirve mucho. Y en el Museo Papalote del niño, tienen al monstruo que se come los sueños. Entonces tú puedes, las pesadillas. Entonces puedes ir y escribirle tu pesadilla y vas y se la lleva y él se la traga. ¿Cómo Eso ves? está increíble. Hay que estar también alertas de cuando los hijos no nos están chantajeando para no dormir solos. Entonces te dicen, duérmete aquí conmigo porque tengo pesadillas, Tengo mamá. miedo. Tengo miedo. Sí. ¿No? También hay que saber cómo canalizar eso. O para dormirse más tarde. Yo, por ejemplo, tengo, he de confesar, ya lo he hecho en otros programas, pero muy malos hábitos de sueño, porque soy una persona que siempre se ha dormido muy tarde. Soy nocturno completamente. Pero además toda mi vida me he tenido que adaptar para despertarme temprano, entonces es una complicación. Pero yo la verdad es que me dormía más tarde que mis papás. Entonces no podía, y lo que yo hacía, y de verdad esto fue antes de que comenzaran las películas de Pesadilla en la calle del infierno, yo no quería dormir porque todos los días soñaba una pesadilla. Entonces ahí me fui habituando a dormir cada vez más tarde. ¿Cómo eran yo tus me dormía pesadillas? rendido de cansancio. Sí. Si no, entonces conscientemente no lo quería hacer y no lo hacía. ¿Cómo eran tus pesadillas? Recuerdo ¿Qué una, por soñabas? ejemplo, donde estaba mis papás, mi hermana, y entonces íbamos a hacer un viaje en crucero y estábamos, ya sabes, esta típica escena donde ves el crucero y ya como que te ves arriba de él y entonces las serpentinas y el confeti y la gente despidiéndose y de pronto se convierte en un galeón español muy antiguo. Todo el sueño de ser a colores se torna en blanco y negro Lúgubre. solamente, completamente lúgubre, muy sombreado como con telarañas, antiquísimo obviamente este barco, con algunas partes incluso rotas, un poco del casco donde entraba el agua y yo decía, pero es muy peligroso y me decían, no, para nada, no, tú súbete, vámonos de vacaciones. Yo, pero no, son vacaciones, ya esto ya está horrible, se transformó, esto ya es como una pesadilla del sueño dentro de la pesadilla. Y entonces había una niña de vestido rojo y una vestido azul que andaban viajando por el ¿Éramos barco. nosotras? Mira. Ahí estábamos, mira, ahí estábamos. Estábamos en el sueño. Y entonces la niña de rojo me daba malos consejos y me Ya ves. mentía y me engañaba y me decía, vete por aquí. Porque entonces en ese barco de pronto el capitán y toda la tripulación empezaban a convertirse y en realidad lo que eran era tanto el conde Drácula, Frankenstein y todos los monstruos, las momias y todos los monstruos que aterrorizan a todo el mundo. Y entonces la tripulación entera cambiaba. Y entonces tú me mandabas como niña del vestido rojo, me mandabas a una trampa para que yo fuera atrapado por ellos. Y la vestido azul, es decir, Marisa, entonces me decía, La no, bondadosa. vete, la bondadosa, que estaba tejiendo sus chamarritas. La bondadosa, abuelita. Me La decía abuelita. entonces, no, vente por acá. Y la verdad a mí me aterraba. Y no sé qué tanto veía, es como decirle a un niño, ya deja de ver televisión, porque entonces me iba persiguiendo el conde Drácula y de pronto hagan la idea de que es un zoom back, o sea, una toma que va hacia atrás. No, bueno. Más grande, o sea, como en plano Sí. americano, donde se puede ver todo. Y entonces paso corriendo yo, ya era una cámara subjetiva, por así decirlo, y pasa detrás el conde Drácula y se escucha, salimos de cuadro los dos, y se escucha como rechinan, como de frenos. Se regresa el conde Drácula y entonces me dice, así directamente como a la pantalla, que yo ya estaba eras como tú. espectador, exacto, me dice,
no te pierdas la próxima pesadilla mañana aquí a la misma hora. Te espero. Y entonces yo no quería volver a dormir No jamás. te creo. Oye, Claro. Oscarito, pero ¿cómo recuerdas tantos detalles? ¿Cuántos años tenías? Como 5 o 6 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué memoria! ¡Qué increíble! qué Porque increíble. yo he tenido pesadillas, pero hay algunas que sí me acuerdo y otras no recuerdo tantos detalles como tú. Claro, Vamos pero- a ver la siguiente frase y ahorita seguimos comentando de estas pesadillas. En los malos sueños, uno casi siempre se encuentra solo, terriblemente solo. Cornelia Funke, escritora alemana. Exacto, en los malos sueños casi siempre uno se ve solo, completamente solo. Así es. Yo una vez soñé que se moría mi papá y bueno, desperté con una angustia terrible y a un conocido que tengo que interpreta sueños, una vez le pregunté, le dije, oye, ¿qué significa cuando sueñas Muere un que se ser- muere un ser querido? Me dijo, que alguien se va a casar. A veces hay quien dice que es como lo contrario de lo que sueñas, algo Así es. positivo. Que si sueñas con Pero- una boda, alguien va a morir. Exacto. Esa es justo la interpretación fantástica o mágica que se hace de los sueños. Y no puede ser para todos igual. Eso. La verdad es que los sueños sí tienen una función muy importante y sí tienen un significado. Pero ese significado es absolutamente personal porque depende de los símbolos que uno utiliza y de cómo es tu percepción con respecto a esos símbolos. Lo que quiero decir es que tú puedes tener muy buena información de tus sueños, pero trabajándolos tú con una persona que sepa, un terapeuta, que te ayude a descifrar el significado que ese sueño tiene para ti. Que no es lo mismo, si soñáramos lo mismo, no es lo mismo para ti, no es lo mismo para ti y no es lo mismo para mí, porque depende de nuestras percepciones, ideas, creencias, valores. Entonces, es padrísimo. Regresamos y seguimos platicando de esto, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta qué punto los sueños pueden predecir nuestro futuro? ¿Crees que todos los sueños son premonitorios? Por ejemplo, si te sueñas como alguien anciano, enfermo, solo y apenas tienes 30 años, podríamos decir que ese sueño te está avisando que si no cambias de actitud, efectivamente podrías terminar así. Hay sueños que sin ser míticos y esotéricos nos pueden ayudar a entender las consecuencias de nuestras acciones. ¿Tú pones atención a los avisos que tus sueños te dan sobre tu comportamiento? Esto se pone cada vez más bueno. Y es que si nosotros supiéramos o conociéramos la forma de interpretar nuestros sueños y entonces nuestro inconsciente nos está mandando mensajes de debes cuidar más tu salud o tienes que ponerle más atención a esto, a aquello, y eso nos fuera ayudando, es decir, como si fuera algo premonitorio, la verdad es que creo que la vida sería un poco más sencilla. Pero no se trata de eso. No. Se trata simplemente de algo que se está manifestando o que no se ha acomodado todavía y bien no está, tal vez, no sé, se está quedando atorado. O simplemente también estamos fantaseando, porque hay sueños que son maravillosos, no simbolizan un problema para nada. Yo, por ejemplo, un sueño más o menos recurrente que me agrada es el de poder volar. De pronto comienzo, siempre comienzo saltando sin la intención de volar. Pero entonces, de pronto voy volando y puedo controlar ese vuelo. Si no, ¿Y se no te ha convierte en pasado algo que quieres volar y algo completamente te angustiante. detiene y no puedes hacerlo? ¿Sabes qué es lo que me ha Eso, pasado? horrible. Te sientes que te caes y sientes el vacío. Yo siento que quiero correr o quiero volar ¿Y y, no alguien, puedes? y hay una fuerza Que que te me hace detiene. hacia atrás. Ajá. Ay, o sea, ahí hay un significadazo Sí, detrás de eso. súper. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, algo de esto que es impotencia, que no puedes realizar en Ajá. cuanto a lo físico. Hay alguien que me quiere agredir, que se quiere pelear conmigo y yo no me puedo ni siquiera defender. Es decir, como O si que pesaran pegas y que no pegas. y no pegas. Sí, yo también he soñado eso. Sí, Sí. Y es Fíjate horrible. que yo en logoterapia estudié la especialidad como claro. logoterapeuta y en una escuela muy seria, la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Y tenemos ahí todo un semestre de interpretación de los sueños, o más bien de comprensión de los sueños. Y fue muy interesante porque de verdad nos enseñaron a interpretar los símbolos que una persona te puede contar a través de un sueño. Terapéuticamente hablando, el que una persona te cuente un sueño te adelanta muchísimo parte de la terapia que le estás dando.
porque en el sueño están reflejados y proyectados todas tus ansiedades, temores, angustias, deseos reprimidos. Entonces es una fuente de información súper interesante. Por ejemplo, en el caso de esa sensación que tú sientes de que alguien te detiene, que no puedes volar, yo te preguntaría, no para que lo contestes aquí, pero si no eres tú o es alguien más en tu vida que siempre te detiene de hacer y de lograr lo que tú siempre quieres hacer y lograr. Ahí estaría la pregunta, porque uno pone en imágenes, el cerebro lo pone a través de estímulos, hay sueños sensoriales como el que acaba de decir Oscar, ¿no? Pero uno pone a través de ciertos estímulos que están en tu cerebro, manifiestas proyectivamente a través de diferentes circunstancias lo que en el fondo te está pasando, te preocupa, te atemoriza o deseas o reprimes. Y entonces ahí está, por ejemplo, ¿por qué tú sueñas que te detienen y a lo mejor otra persona sueña como tú, que eres libre y vuelas y todo, ¿no? O sea, Claro. entonces ahí es donde está el trabajo terapéutico y es muy interesante. Sí. Porque ahí empiezas a escarbar a través del sueño. Y también cuando tú eres el que ves en pantalla toda tu vida, ¿no? Y ves lo que te está pasando. Como espectador. Y tú eres espectador. O a veces puedes ser un oso. Entonces tú trabajas con esa persona y le dices, a ver, ¿cómo eres como oso? O sea, ¿cómo es ese oso? No, pues es grande, y no sé, pero ¿y qué? ¿Y cómo, qué hace ese oso? ¿Y cómo vive? ¿Y qué piensa ese oso? ¿Y qué quiere ese oso? Y cuando tú eres ese oso, pero está puesto ahí en esa escena, pues es maravilloso, porque ahí estás hablando de realmente tus propios deseos, tus propias circunstancias, ¿no? Claro. Entonces es padrísimo, Ay, pero es un sí. trabajo muy serio. Sí, no es un por trabajo de que, oso es igual a, No, claro. Sí, no significa lo mismo para todos, no es una receta, no, exacto. Fíjate qué buen comentario de Alba Montiel, nos dice, es muy raro, pero yo antes de los sismos pasados soñaba mucha agua sucia con rocas gigantes que se las llevaba el río y buscaba a mis hijos y veía entonces correr a las personas. Había muchas piedras y casas derrumbadas por el agua sucia. Ahora digo que es impresionante tener este tipo de sueños, como si fuera premonitorio, que es lo que decíamos. Hace rato en el primer bloque, Carmen, tú decías algo muy interesante, que es, antiguamente los chamanes o los pitonizos, pues de verdad, yo creo que sí interpretaban, o más bien, Los no creo. adivinadores. Los adivinadores, entonces interpretaban mucho los sueños. Incluso muchos gobernantes, muchos reyes, muchos emperadores basaban las decisiones militares, por ejemplo, sus ejércitos, en la interpretación de los sueños o las artes adivinatorias, precisamente de quienes se dedicaban a ello. Los reyes tomaban las decisiones. Sí, sí, justo ¿no? es lo que digo de todo esto. Entonces, es impresionante cómo la humanidad históricamente sí le ha puesto una gran fe a todo lo que simboliza entonces el sueño y cómo puede ser interpretado. Claro, esto más bien tenía que ver no con el arte adivinatoria de quien lo interpreta, sino más bien la labia que tiene para que se lo crea el emperador, el rey o la persona que le crea y que entonces tome una decisión tan fuerte como de atacar o no, o ir a invadir un pueblo, porque se lo dijo quien adivina todo esto, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver a continuación la siguiente frase. La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. Georges Duby, historiador francés. También muy buena frase. Y ahora, bueno, otro punto importante es, y cuando te sueñas, por ejemplo, que tienes más edad o que tal vez estás Como lo veíamos enfermo al o principio, enferma, Yo ¿alguna de ustedes se ha soñado más grande? Yo tal vez hace poco, de justo anciana? hace como un mes, fue muy chistoso porque nunca me había soñado así. Soñé que estaba yo frente al espejo y de repente me veía toda arrugada, o sea, no sé, me veía como una persona ya muy mayor, no sé, más de 70, 80 años, y yo me veía en el espejo y me quedaba observando. Y lo chistoso es que es lo único que recuerdo del sueño, desperté y dije, qué curioso, me soñé viejita, me soñé muy arrugada, pero en lugar de darme como una angustia, desperté con una sonrisa y como feliz, como que dije, así me voy a ver cuando si Cuando es que sea llego a esa edad, ¿no? Yo espero que sí, pero fue muy curioso porque nunca me había soñado arrugada, ni viejita, ni con cierta edad. Es que te digo que los sueños no tienen lógica y además siempre tenemos como un caos dentro de la cabeza y como Siempre. tienen que ver muchos estímulos y muchas cosas, entonces a veces también puede pasar que muchos de los sueños no tengan ni pies ni cabeza. Hay científicos y neurólogos que dicen que los sueños
la verdad no son ni siquiera importantes. Hay Cuando quien sueñas dice hasta eso. con desconocidos, que tú dices, esta persona jamás la he visto en mi vida, ¿y por qué soñé con esa persona? Sí, exacto, que son cosas que no te puedes explicar. Entonces, no siempre todo tiene un significado. La mayoría de las cosas que soñamos sí, pero no todas. Y además, todo se mezcla. Si yo ahorita estoy viendo ese plato ahí con uvas y plátanos, puede ser que en la noche, en mi sueño, de repente en Claro, alguna parte aparezcan, Ajá. ¿no? Sí. Porque lo recibí como estímulo. Fíjate, Lo Lluvia registraste, León lo nos registré. dice, bueno, nos saluda, dice, yo tengo un sueño recurrente, siempre estoy descalza y me siento apenada, como en lugares como con mucha gente. ¿Qué significará? Saludos desde Sonora. Ah, pues es que tienes calor, mi querida Lluvia. No, bueno, hacemos pausa y volvemos, no se vayan. No, la verdad es que yo no me acuerdo de mis sueños. Ay, me gustaría poder soñar, pero no puedo. Soñar. Ay, no, eso no es para mí. Hombres y mujeres se despiertan cada mañana sin recordar lo que soñaron y pueden llevar años sin recordar nada de la noche anterior. Pero, ¿sabías que a veces el no recordar los sueños es más por un bloqueo emocional que por una verdadera incapacidad para recordar? Todos podemos soñar y recordar la información. El punto es quererlo hacer y armarnos de paciencia para reentrenarnos y recuperar nuestros sueños. Bueno, pues en ese asunto, perdón, hay dos emociones, bueno, no emociones, dos corrientes, digamos, encontradas. Porque por un lado están los que nos dicen que los sueños no tendrían por qué recordarse si duermes bien, que son un proceso mental que se lleva a cabo sin que tú te enteres y que solito se hace solo, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado está esta parte donde dicen, porque hay personas que no recuerdan los sueños, que están bloqueando, ¿no? Que tapan. Y muchas veces da miedo recordar los sueños y hay un bloqueo emocional literal, no solamente en los sueños, sino en la vida personal, porque duele y cuesta contactar con las emociones. O sea, el hecho de acordarte de un sueño implica reconocer ciertas emociones que están en tu persona. Porque si no estuvieran esas emociones, el sueño sería, pues, sin dolor, sin temor, sin nada, ¿no? Te mueven. Sí, exactamente. Y muchas personas creen que efectivamente estos sueños son entonces una herramienta muy necesaria para que nuestro consciente no reciba de golpe tan fuerte todas estas emociones. Entonces nos ayudan inconscientemente a irlo procesando. ¿Cuántas veces, digo, no sé a ustedes si les ha pasado o no? A mí me ha pasado, no muchas, pero en algunas ocasiones he despertado llorando o cuando menos con lágrimas en los ojos y con un sollozo también. Sí. Y es porque precisamente dentro de nuestro sueño entonces vamos resolviendo ciertas cosas o se va aminorando, vamos desahogando y dosificando esta emoción para que en nuestro consciente el golpe no sea tan grande, ¿no? Sí. Freud incluso también habló mucho acerca de la interpretación de los Jung sueños. también. Carl Jung también, por supuesto, lo hizo. Es decir, yo creo que la ciencia sí ha volteado la mirada. No solamente el tema esotérico es quien se ha encargado de los sueños. No. La ciencia ha volteado a tratar de interpretar y de poner en la mesa de una forma mucho más clara qué es lo que significan los sueños. Yo creo lo que tú decías hace rato y muy bien, simplemente son una herramienta y a cada quien le van a servir de una forma diferente. Hay personas que de verdad basan mucho de su comportamiento diario en justamente lo que van soñando. Fíjate, hay dos comentarios, rapidísimo, nada más les leo uno de ellos, pero nos dice, por ejemplo... Es que estamos también en el Facebook Live, donde nos van para mandando que sepan. estos comentarios. Dice Daisy Daniela, yo de chica tenía un sueño recurrente que me caía desde un cuarto piso y lo feo era que yo podía sentir ese sentimiento de la caída. Antes de llegar al suelo siempre me despertaba. Me imagino que se refería a mis miedos. Por suerte ya no lo he soñado. Saludos y me gusta mucho el programa. Muchas gracias. ¿Qué pasa justo con lo que tú estabas diciendo ahorita de que hay personas que sueñan y que a lo mejor les sucede en la vida? Yo tengo una muy buena amiga, de hecho es de mis mejores amigas, y yo siempre le digo que ella es bruja, al igual que una que está aquí en el foro. De verdad, les digo, es que son brujas porque sueñan las cosas
y pasan. ocurren. O a veces me ha dicho, oye, fíjate que te soñé de esta manera. Y yo digo, ¿en serio? Es que, ¿sabes qué? Sí me pasó algo parecido a lo que tú me estás diciendo que soñaste. Entonces, ¿de qué dependerá el que alguien sueñe y las cosas sucedan? Puedan suceder. Yo digo que eso le sucede, porque sí sucede, pero le Sí. sucede a muy poca gente, o Sí. sea, no a todo el mundo. Y es porque usamos muy poquita parte de nuestro cerebro. La verdad es que no lo conocemos No. por completo. Y hay gente que tiene una sensibilidad mayor y ¿Será que como puede un don? percibir, intuir, pues sí, como un don o porque tienen más desarrollada esta parte del cerebro en donde está esta intuición, esta especie de premonición. Pero aguas, porque de eso mucha gente se aprovecha. Exacto. Hay gente que sí lo tiene y que no entendemos todavía Y muy se bien utiliza por qué. para algo porque- positivo. Y se Exacto, utiliza sí. para algo positivo. Pero aguas con los charlatanes que te van a ir a decir, no, tu sueño significa que tu hija se va a casar y tú no sé qué, y que te empiezan a leer toda tu vida como si fueras un libro abierto. Si eso fuera cierto, todos podríamos prevenir todo lo que nos pasa, todos sabríamos lo que nos pasa y tendríamos acceso a ello. Entonces, nada más hay que tener cuidado Como con este- esas personas que nos engañan. Yo recuerdo un comercial que tenía que ver más o menos con estas artes, donde decían, tu marido tiene una amiga que ¿Sí? es de tantos años, pues ten cuidado porque te lo están te lo están sacando. Te lo están robando. sacando. Te lo Sí. están robando. Oye, yo hace poco reflexionaba un poco, bueno, pero tenemos que ver una frase, ¿no? Antes de decirles. ¿Sí? Lo ¿Y que ahorita nos dices? Sí. Ahora, vamos a ver. Todas las cosas que uno ha olvidado gritan pidiendo ayuda en sueños. Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura en 1981. ¿Ves cómo todos tenían algo que ver con los sueños? O sea, muchos escritores, filósofos, todos tienen siempre alguna frase Sí. con respecto a los sueños porque es algo que nos inquieta a todos como seres humanos. Les decía que yo hace poco reflexionaba, la verdad es que no me había puesto a pensar en eso y dije, ¿qué se sentirá morirse? Y dije, seguramente es como un sueño eterno. O sea, como esas veces en que caes en un sueño tan profundo que no estás sabes. consciente de tu Exacto. cuerpo y que no sabes qué es lo que sucede. Exacto, exacto. Seguramente así será la muerte, no sé. Probablemente sí. Y además por eso dicen que la muerte realmente es la muerte para los otros, porque la tuya no la vas a sentir. Así es. O sea, nos asustamos de algo que al final de cuentas en No el No momento en el que tenemos suceda, idea qué ocurre. no, pues te vas a quedar dormido y no vas Un a estar sueño eterno. consciente. Un sueño Y no eterno. estás consciente. Duro para los que se quedan. Claro, Eso, ¿no? claro. Oye, Ariadne Montes de Oca nos dice, pues yo he tenido sueños y el mismo día que despierto me pasan cosas que viví en ellos o en el transcurso del día aparecen señales u objetos clave que aparecieron en los sueños. Es muy raro, pero quizá estos sí pueden predecir el futuro. Quizá nos hace falta desarrollar alguna habilidad. Y Carolina Pacha González dice, cada vez que mi mamá sueña con el mar, tiembla. Pero igual no sirve de nada preocuparse porque no se sabe cuándo va a temblar. Yo creo que esta parte que nos decía tanto Ariadne como Carolina y que tú ya adelantabas un poco, creo que sí, la capacidad cerebral, la capacidad mental que hemos desarrollado es mínima. No tenemos idea de qué tanto Del potencial somos, que del potencial. tenemos. O sea, pero utilizamos una millonésima parte, bueno, no millonésima, pero una muy pequeña parte en porcentaje de lo que en realidad tenemos. Yo no sé si esta capacidad de intuición, por ejemplo, si la fuéramos desarrollando mucho más, ¿hasta dónde nos podría llevar? ¿Qué es lo que podríamos saber? Y si los sueños entonces, sí en realidad nos están mandando mensajes de lo que puede ocurrir. Otro puede ser que si te sueñas, no sé, tal vez, como decías hace rato, ya en la vejez o con alguna enfermedad, a lo mejor sí puede ser una señal de, oye, pues debes de cuidarte un poco Exacto. más, ¿no? Entonces, Debes de ahorrar para tu vejez. Exactamente. No, pues tiene que ver con Sí, muchísimas con muchas cosas. cosas. Quizá también habías estado leyendo artículos o cosas que hablaban sobre Ajá. la longevidad o el no sé qué, Exacto. y entonces uno piensa, en el fondo te quedas pensando, ¿cómo llegaré? ¿Cómo seré cuando llegue a esa edad? Así es. ¿No? Y a lo mejor un día de repente lo sueñas. Oye, lo que ya llegó- Lo que ya llegó es la pausa y no estoy soñando, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué significa ver agua en nuestros sueños? ¿Será verdad que soñar con una boda es un mal augurio? ¿Qué tiene que ver soñar con dientes con el hecho de decir calumnias y blasfemias?
La verdad es que por más libros de símbolos y sueños que se escriban, cada uno de nosotros es creador de su propio lenguaje simbólico. En otras palabras, los sueños son tan personales y tan íntimos que intentar encontrar el significado en un libro es como forzar que un árbol de manzanas nos dé una pera. La interpretación de estos, si bien puede ser con ayuda de un terapeuta, nos corresponde solo a nosotros. Pues ahí está un poco de lo que ya habíamos comentado, Marisa, que los sueños los podemos interpretar de manera personal, no son universales porque las historias de vida son totalmente diferentes. Las acciones que tú haces en el día a día son diferentes a las que tú haces también día a día. Entonces, sí, no malinterpretar justamente esta parte de los sueños, que decir, no, lo que tú sueñas me funciona a mí y viceversa. No, es claro de cada quien sí. y de acuerdo también a la vida que tú llevas en el día a día. Y que además no nos asusten, no los asusten, porque pues hay mucha gente que te dice, no, seguro te va a pasar esto significa... No hay nada determinado. Si la vida la tuviéramos determinada, pues sabríamos cuándo va a temblar, cuándo van a pasar las cosas desagradables o agradables en nuestra vida. Podríamos saber muchas cosas, la verdad es que no. Lo cierto es que mientras estamos dormidos, mientras estamos dormidas, también nuestro cuerpo no está completamente ajeno de lo que ocurre alrededor nuestro. Les voy a compartir también uno que fue muy curioso también este sueño. No sé por qué estaba yo soñando que estaba cerca de un circo y estaba fuera de la carpa, como en la trastienda, por así llamarlo. Y entonces era un área seguramente no permitida y sentí como una mirada, alguien me observaba. Y sí, era alguien como que preguntaba a la distancia, pero con el cuerpo como, ¿qué haces aquí? Aquí no puedes estar, es como para los del circo. Y resulta que era el que lanzaba los cuchillos dentro de la función del circo. Entonces yo empecé a caminar como diciendo, bueno, está bien, pues ya me voy, ¿no? Espero que no te hayas molestado. Y me empezó a perseguir. Empecé a aumentar el paso, lo empezó a aumentar él también. Comencé a trotar y él trotó y entonces corrió y me estaba persiguiendo, ya era evidente. Salimos del área del circo, llegué a un callejón sin salida y esto ya parecía cada vez más la escena de una película. Sí. Pero entonces llegué a este callejón sin salida y entonces él separa la entrada precisamente de este callejón, dándose cuenta que yo no tenía escapatoria y entonces comienza con sus cuchillos como a aventarlos un poquito hacia arriba, como diciendo, te los voy a arrojar, así que no tienes escapatoria. Uy. Yo generalmente soy una persona que padece mucho el calor y seguramente era una época de calor y entonces duermo generalmente sin la playera de la pijama o algo así, ¿no? Entonces es el dorso completamente desnudo. Y en eso, entonces toma todos los cuchillos y los arroja directamente hacia mí y entonces yo veo casi como en cámara lenta, vienen hacia mí, no me puedo quitar, o bueno, así cuando menos lo soñaba. Y justo en ese momento, yo todavía vivía en casa de mis padres, mi mamá entonces coloca su mano aquí, justo donde los cuchillos iban, y me dice, hola, buenos días. Y entonces yo me paro con el grito más espeluznante de sintiendo físicamente que los cuchillos me iban atravesando el cuerpo. Enterraban. Y entonces, bueno, el susto para mi mamá fue mucho peor. Bueno, pobre de tu mamá. Pero fíjate qué divino símbolo, ¿no? Ajá, porque al final de cuentas lo puedes interpretar como, ahí está tu madre que siempre te salva. Exacto. O sea, qué lindo, ¿no? Nunca Fíjate, lo había interpretado de esa forma. ahí está tu madre que siempre te salva, Mira. ¿no? Sí, wow. Está padrísimo. ¿Y cuando se te sube el muerto? Ay, bueno, Que a eso, Oscarito también le pasa. eso Me pasa ya todo. también lo preguntamos aquí en el Sí, porque programa dicen una que vez. es parte de... Es una de un cuestión sueño fisiológica que se mezcla con lo que estás soñando, pero también es una cuestión de muscular, digamos. De repente hay cierta... yo no lo puedo explicar como especialista, así que no me van a criticar, pero lo que yo entendí es que es una cuestión muscular, que es como una laxitud muscular que de repente se tiene como parte de un proceso del sueño y de repente eres consciente de él. Entonces, de repente eres consciente y te cuesta unos segundos nada más el poder como mover los brazos o mover las piernas porque estás en esa relajación profunda, digamos, en donde no puedes mover nada. Pero una vez que el cerebro entra en función, unos segunditos después te reconectas y ya te puedes mover. Pues a lo mejor yo soy de reconexión bastante lenta. Esa es la explicación que dan los que han dado aquí los científicos. Bueno, yo la los verdad médicos. es que sí lo he experimentado unas 4 o 5 veces y no se siente... Feo. Es horrible, es horrible. Se siente uno muy mal. Sí. Bueno, pues vamos a ver la siguiente frase para no sentirnos tan mal. En el sueño se revela el problema vital de un individuo en forma simbólica.
Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austriaco. Ahí están los símbolos de los sueños. Sí, Adler es otro que también estudia mucho los sueños y toda esta cuestión de los símbolos junto con Jung, que también fue importantísimo todo el estudio que él tiene con respecto a eso. Entonces, infórmense y lean bien. He visto que hay libros que te venden donde te ponen el significado de los sueños, pero literal, así como decíamos. Estos de pensamiento mágico, de que si se te cae un diente alguien se va a morir, si sueñas con una boda es que alguien no sé qué, o sea, así literal. Entonces, esos libros deberían de estar prohibidos, porque lo único que hacen es despertar la angustia en alguien que pues no tiene por qué vivir así. Les digo, cuando tengan un sueño y se levanten en la madrugada, escríbanlo y ya durante el día lo pueden leer y ahí sí pueden, inclusive ya con más calma, con otra hora del día, pueden encontrar las similitudes o no que tiene con lo que están viviendo en ese momento, con lo que les está pasando, con sus temores, sus miedos más profundos, el lado oscuro, como diría Jung, la sombra que todos tenemos, ¿no? Entonces, escribirlos es una cosa muy interesante. Claro. Y iba a decir otra cosa, pero pues ya se me fue el avión. Ahorita pienso. Bueno, mientras tanto, el comentario de Ariadna Mijangos que dice: yo sueño a otras personas y situaciones y se cumplen, pero por contarles se han asustado y se han alejado. Y entonces nos comparte más adelante, ya me lo brinqué, Mon Roló, dice: a mi suegro le pasa lo mismo que a Ariadna. El pasado viernes 13 soñó que le daban un balazo y mi suegra en la mañana se dio un machetazo en el dedo podando los árboles. Él dice que coinciden sus sueños con algunas cosas que pasan en el mismo día. Pero claro, entonces esto si lo empiezas a compartir, la gente que está alrededor tuyo pues puede como asustarse y decir, oye, pues no vayas a soñar en algún momento conmigo. ¿Qué tal cuando te hablan y te dicen, ay, estás bien, es que te soñé? Ay, claro, sí. Ay, no me lo cuentes. O dicen que hay que contarlos para que no se hagan realidad. También. Ese es otro, no sé si es mito o qué, pero siempre dice, cuéntalo para que no se haga realidad. O no lo cuentes para que se haga realidad, ¿no? Porque si es bueno el sueño, entonces para que lo guardes. Pero cuando allí. son malos hay que contarlos. Eso, ya me acordé lo que les iba a decir, que los neurólogos, los estudiosos de los sueños dicen que lo que pasa también es que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de explicarse las cosas que le suceden en la vida. Por eso siempre que te pasa algo, buscas una explicación. Lo mismo sucede con los sueños. A veces sueñas cosas locas, desbarajustadas, y uno siempre tiene esa necesidad de encontrarle el porqué. Y en ese porqué es que a veces nos equivocamos, ¿no? Y le ponemos una cosa que no es. Entonces, ahí está esta necesidad humana de darnos explicaciones. Sí. Osesna Ramos dice, sí, ya me pasó eso de sentir que se te sube el muerto y me desesperaba porque intentaba moverme o gritar y no podía. Es muy desagradable. Horrible. Dice, felicidades pero no por el les va a programa. pasar nada, eso sí quiero que sepan. Sí. No pasa nada porque se reconecta el cerebro y eventualmente respiras, te paras, te despiertas. Vamos a una pausa. Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica, decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y gracias a los sueños podemos tener mensajes de nuestra más profunda realidad. Anhelos, miedos, rechazos, gustos, entre otros más, son sentimientos y emociones que se manifiestan en nuestro interior cada noche. Nuestro inconsciente nos avisa hacia dónde tenemos que dirigir la mirada y es nuestra labor aprenderlo a escuchar. Precisamente ya mencionábamos que Carl Gustav Jung fue uno de los más comprometidos en el estudio de los sueños y la interpretación de los mismos. Y no de la interpretación, sino más bien del significado. Y yo creo que si nosotros hiciéramos de una forma mucho más cotidiana clavado al interior para ver qué es lo que está ocurriendo, tratar de interpretar lo que el inconsciente entonces nos mueve. Claro, eso no es tan fácil, se requiere de ayuda, porque poder interpretar el inconsciente, pues por algo está justamente en el inconsciente. Claro. Tú solo o tú sola no lo vas a poder hacer tan fácilmente. No, sí, se necesita una terapia. Se necesita de una terapia y de la ayuda profesional, entonces, de un profesional de la salud emocional y mental. Pero lo que sí es cierto es que podemos irnos dando cuenta qué tan recurrentes son estos sueños, qué mensaje puede ser que nos esté enviando un poco el inconsciente y que entonces comienza a florecer. A florecer. Oye, ahorita estaba pensando, ¿no les ha ocurrido que de repente están soñando algo
a lo mejor inquietante, lo que sea, te despiertas, a lo mejor te paras, vas al baño, te echas agua en la cara, ¿no? Regresas, te acuestas y sigues soñando. Sí, O sea, exacto. continúa. Continúas con el sueño. Qué curioso, ¿no? Me ha pasado. Qué curioso. Y más cuando estás soñando algo lindo como que dices, quiero seguir. No, bueno, ahí sí quieres seguir, pero luego a veces son Pero no angustiosos. siempre se puede, sí. Y continúan, es Sí. raro. ¿Pesadillas recurrentes las tienen? Pesadillas yo ya, la verdad, No. muchas no. Yo Bueno, tenía... yo, excepto lo de mi hija, sí, que Yo siento que tenía se me una muy pierde o que me la recurrente roban. cuando era muy chavita, que de repente me despertaba sin aire, me sentaba en la cama y decía, ¿quién es usted? ¿Cómo entró? Pero además yo veía a una persona que siempre era como en sombras, pero que venía a atacarme. Y entonces yo siempre veía a ese ser, ente, que según yo era un hombre, que venía y me decía, ¿quién es? Que él me atacaba, me veía dormida, y yo me despertaba, pero incluso me sentaba en la cama y decía, ¿quién es usted? ¿Cómo entró? Después de muchos años de que se me repetía eso, de repente un día dije, estoy harta de que se me aparezca este señor y de que me asuste. Siento que me va a atacar, que me va a hacer algo. Entonces alguien, no me acuerdo en esa época, en alguna terapia o en algo, me dijo, habla con él. O sea, enfréntalo. Cuando se te presenta en el sueño, enfréntalo, no te asustes. Por supuesto, cuesta trabajo, no es a la primera de cambios, Claro. pero me fui guardando eso en el inconsciente y de repente un día lo pude hacer. Y de repente un día me despierto, veo, que es que me despierto, veo que está este señor y le dije, ¿qué quieres? O sea, ¿por qué siempre te me presentas? ¿Qué quieres? Y ese día, ¡fum!, desapareció. Mira. Y no lo volví a soñar más. O sea, ahí Mira. está un buen ejercicio. Claro, Paula- enfrentar. Enfrentar. Así es. Paula Zavala dice, mi mamá murió hace años. Por muchos meses soñé que estaba conmigo caminando atrás de mí, muy sonriente y tranquila. A ver, se me pasó, aquí está. ¡Ay! Se te perdió. No, aquí está, aquí está. Muy sonriente y tranquila, pero no me hablaba. Yo en mi sueño me enojaba y le pedía que me hablara. Ella solo sonreía y me seguía atrás de mí. Ella seguía atrás de mí. Pues hay que ver justo Sí. cómo se va resolviendo y si este sueño es recurrente y cómo va desarrollándose. Claro. Bueno, tenemos una frase que vamos a ver a continuación. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado, poeta y prosista español. Es muy buena esta frase de Antonio Machado porque sí, efectivamente soñar, sobre todo cuando soñamos algo agradable, pues es maravilloso. O soñar despierto, yo diría que eso es todavía soñar despierto es mejor. delicioso. Nunca hay Es que lo dejar mejor de que podemos soñar. ser. Sí. Pero esto que dice Machado de poder regresar de ese sueño, eso es lo mejor, evidentemente. Claro. ¿Se imaginan si ustedes quedaran permanentemente en este sueño? Atrapados Que a lo mejor en el era como sueño. decía Carmen, probablemente de eso se trate la muerte. Pasar a otro plano es quedarse simplemente en esta otra dimensión donde ya no vas a volver a este plano. Así es. Entonces no lo sabemos, digo, pero... Oye, nada más le quiero contestar rapidísimo a Eve, que por aquí estaba su llamada, ya la Sí. perdí, pero Eve pregunta, Eve Merino, dice, no encuentro el programa en la televisión. Lo que pasa es que los martes grabamos los programas de fin de semana en el estudio y es lo que ustedes están viendo ahorita en este momento en Facebook Live, lo estamos haciendo en este momento para que sea transmitido más adelante en fin de semana. Entonces, para que sepan, porque estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Y luego también nos dicen, es que ese programa ya lo vi, es repetido. No, no es repetido. Lo estamos grabando, lo transmitimos por Facebook Live y luego pasa por televisión. Exactamente. Oye, hay una persona que nos pide el anonimato y dice, llevo como 8 años de separada y la semana pasada soñé 3 noches seguidas a mi ex marido y esto fue seguido. ¿Por qué será? Aunque en realidad lo veo en el sueño y él y yo nunca estamos juntos. Ya no estamos juntos. También, pues es como decíamos hace rato, se convierte en una persona, obviamente, a la que estuviste muy acostumbrada, habituada y tal. Ligada. Y entonces, ligada, y tú puedes soñar a personas incluso desde la infancia, 10, 15 o 20 años después, y las puedes recordar con gusto, o por el contrario, también puede ser que entonces no haya sido tan agradable y continúan en tus sueños. Algunas Así personas es. incluso dicen, ¿qué hace esta persona inquietando mis sueños? Esperemos que no sea el caso, desde luego. Oye, pero bueno, dice puedo Héctor Gabriel ocurrir. García Ornelas, yo tengo un sueño recurrente. Cada que ceno ya muy tarde, sueño con una gran caverna y a espaldas del demonio, musculoso y azulado. Él sentado en su trono y viendo desde las alturas a otros demonios de menor jerarquía. Yo con gran temor y tratando de no hacer ruido para que no me descubra, admiro sus cuernos y ahí es cuando me despierto siempre.
Dice, es Fíjate muy que curioso. mucha gente dice esto, que cuando cenas pesado, entonces tienes pesadillas. Claro. Entonces vas a soñar con cosas negativas o cosas que te No, causen y también miedo es o cierto angustia. y es real que si estás viendo cosas muy negativas en la televisión, por ejemplo, o en el radio, Antes de o dormir. leyendo, o en donde sea, si tienes mucho estímulo, digamos, cerebral, pues claro, que se queda guardado Vas a ahí. soñar con eso. Se queda guardada la angustia, la preocupación, ¿no? Ahora que, nada más rápidamente, no tiene que ver con los sueños, pero cuando estuvimos en Cuchitán, en Oaxaca, pues vivimos experiencias muy fuertes y además nos tocó que nos temblara muchísimo y muy fuerte y muy feo. Y todo estaba muy, pues muy triste la situación. Sin embargo, íbamos con fuerza, íbamos con entusiasmo, con ganas. Hicimos varios días programas desde allá, reportajes desde allá, y aparentemente estábamos bien. Cuando regresamos a México, a todos nos empezó a dar pues esta especie de angustia por lo que habíamos Sí, sí, vivido. sí. Y inclusive empezamos con sueños, con miedos, con temores, porque todo lo vivido lo traes guardado, ¿no? Y la verdad yo lo he Y nos dio comentado. después y Sí, lo comentábamos. Exactamente, y yo lo he comentado aquí varias veces. Yo todavía no puedo descansar bien. La verdad es que Sí. se interrumpe el sueño, no tiene una buena calidad y es por todo esto vivido que el inconsciente está en el Lo inconsciente guarda. y todavía no se ha logrado Así es. resolver por completo, ¿no? Incluso no solamente nosotros, Sí. a toda la gente No, de bueno. producción que Pe- fue de claro. Diálogos en Confianza Todos. y de Canal 11 que estuvimos allá, la verdad es que lo Pues seguimos así es, somos viviendo. humanos y todo lo vamos guardando y lo vamos registrando. Así, Así que es. registre cosas bonitas, acérquese a gente Positivas. positiva, cosas agradables en la vida, porque las desagradables pues llegan solas, ¿no? Sí, y Ya de nos verdad que vamos. Sin avisar. y de verdad que la vida es sueño y los sueños Gracias. sueños son. Sueños son. Así que Bonito sigan fin de soñando, semana. sueñen felices y muy buen fin de semana. Hasta la próxima.